Si podemos hacernos en esta sola línea para que estemos un poquito más juntitos. Gracias, muchas gracias. Y queremos también aprovechar este tiempo para agradecer a Dios por la vida de todos ustedes que han comenzado con nosotros este lugar. Gracias porque ustedes han sido una bendición de Dios para nosotros, para esta iglesia. Gracias por su fidelidad. Gracias porque ustedes han creído en el Señor y en el propósito que Él tiene con esta iglesia, Mi Torre. Gracias porque ustedes han sido sensibles al llamado de Dios y han procurado permanecer y estar en este lugar. No puedo dejar pasar este tiempo sin dar gracias a Dios por la vida de Noé y Deila, por la vida de Joel y Rosy. Han sido fieles, han estado ahí siempre, de Sebastián y Daisy. Gracias a todos y cada uno de Ana y Carlos está trabajando hoy, a Estefanía, que no se me pasa ninguno. Que Dios los bendiga. Gracias por ese corazón sensible a la voz de Dios. Gracias por ser obedientes al llamado de Dios. Gracias porque ustedes son esos pilares que Dios está poniendo para empezar a edificar algo muy grande, porque yo estoy segura que lo que Dios tiene preparado para este lugar es algo grande, que nuestra mente finita no alcanza a imaginar. Gracias a cada uno de ustedes. Comenzar una iglesia es una de las aventuras más hermosas que Dios nos permite, porque ser parte de algo y empezar a ver cómo el Señor empieza a crecerlo y empieza a enseñar y empieza el Señor a ganar almas para el reino de Dios, y ser parte de eso es una aventura maravillosa. Y yo, igual que mi esposa, quiero darles gracias. Una de las personas que yo admiro mucho en mi vida, y no solo por estar aquí, sino también porque es verdad. Sarita es para mí una persona que me llevó a Cristo, me enseñó el Evangelio, y yo la aprecio y la admiro mucho. Y admiro mucho su trabajo. Ella comenzó hace un año en la iglesia en Roswell, comenzó un ministerio de niños, y mañana lunes cumple un año ese ministerio, y es hermoso ver cómo esos niños han crecido, han aprendido, y mañana van a tener una fiesta de aniversario. Yo he visto a Sarita entregada, dedicada, haciendo su trabajo ahí en la computadora, orando, aportando de sus propios recursos para que ese ministerio de niños salga adelante. Pero una de las cosas que yo admiro mucho a Sarita es porque yo aprendí de Sarita a diezmar, a darle a Dios lo que le pertenece, a darle a Dios lo que le corresponde a Él. Yo no sabía nada de eso, mi familia no era una familia cristiana, así que yo nunca había escuchado nada de eso. Y cuando vi a Sarita, estábamos de novios, y ella agarró su primer trabajo. Cuando ella agarró su primer trabajo, me acuerdo que la fui a recoger allá en Colombia, a las afueras de su trabajo, y entonces ella agarró su chequecito, su dinerito, y me dice, ¿sabes qué es lo primero que voy a hacer con este dinero? Y yo le dije, ¿qué? Y dice, voy a dar el diezmo para Dios. Quizás ahorita tendría 16 o 17 años, y eso se me quedó en la cabeza, que desde muy joven Sarita aprendió de su papá a serle fiel a Dios. En esta tarde vamos a tratar un tema que para muchas personas es un poco incómodo, pero que es necesario que hablemos, porque es un tema que nos enseña cuál es el camino hacia nuestra bendición. Ese es el título que hoy hemos decidido colocarle a esta charla. El camino hacia mi bendición es el diezmar. Vamos a leer entonces Génesis, abra su Biblia, Génesis 28, 20 al 22. Génesis 28, 20 al 22. Si lo tiene ahí su Biblia, o si lo tiene ahí en su celular, la versión que dice la Biblia. ¿Cómo dice? Bueno, dice así, quiero que presten mucha atención a este pasaje, porque luego vamos a hacer 3 preguntas que están ahí incluidas, y ustedes van a contestarlas, ¿ok? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de
de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Tengo 3 preguntas específicas y la número 1 es: ¿cómo se llama el compromiso que hizo Jacob con Dios según este pasaje? ¿Cómo se llama el compromiso que hizo Jacob? ¿Qué dice ahí? ¿Hizo qué? ¿Responde en voz alta? Un voto. El compromiso es un voto, es una promesa, es un compromiso entre Dios y Jacob. Cuando nosotros le damos a Dios, cuando decidimos nosotros obedecer el mandamiento de darle a Dios lo que le corresponde, eso no es nada más sino un compromiso tuyo entre Dios y tú. Amén. La segunda pregunta es: ¿qué esperaba Jacob que Dios hiciera como resultado de dar su diezmo? ¿Qué dice ahí el pasaje? Lea. 5 cosas. Que Dios estuviera con él. Que Dios estuviera con él. Que Dios lo guardara, ¿cierto? Dice que si tú me guardas, que Dios le diera ¿qué más? Pan, que le diera ¿qué más? Vestido. Y que le diera también algo en su casa. Paz. Que le diera paz en su casa. Miren lo que está diciendo Jacob. Dice: Dios, yo te voy a ser fiel obedeciendo de esto, y tú, Dios, quiero que bendigas con esto. Ese fue como el compromiso que hizo Dios con Jacob. Amén. Y la número 3 dice: ¿qué hizo Dios por Jacob? Está en el libro de Génesis. Si alguien lo puede buscar prontito y lo lee bien fuerte que todos escuchemos. Génesis capítulo 30, versículo 43. Génesis 30, 43. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos, camellos y asnos. Ok, El entonces, ¿qué hizo resultado de la Dios? obediencia, ¿cuál fue? Que Dios lo bendijo, que Dios lo prosperó, que Dios lo sanó, que Dios lo protegió, y que no solamente lo bendijo a él, sino a sus negocios, sus vacas, le dio siervos, empleados. El resultado de la obediencia siempre es la bendición. Vamos a leer ahora en Malaquías capítulo 3, versículo 10 en adelante, y quiero que usted lea conmigo porque este pasaje es hermoso, pero muchos se enfocan solamente en el versículo 10 y yo quiero que nos enfoquemos en el versículo 11. Malaquías 3, versículo 10 dice: traigan todos los diezmos al alfolí. El alfolí es la casa de Dios, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero quiero que se enfoque en el versículo 11, porque es el compromiso de Dios. Cuando tú decides estar bajo la bendición, cuando estás en ese pacto de obediencia con tus finanzas para Dios, Él te dice: yo reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Lo que Dios está diciendo es: si yo cumplo mi parte de obedecer a Dios y honrarlo a Él con mis finanzas, Él me va a honrar a mí, protegiéndome y no permitiendo que el devorador de las finanzas me meta a mí en problemas económicos. Tengo 3 preguntas para ustedes, al igual que Sarita, en ese pasaje. Número 1, ¿dónde dice Dios que debemos traer los diezmos? ¿A dónde? Al alfolí, que es ¿qué? La casa de Dios. A este lugar hermoso, donde tenemos aire acondicionado, donde tenemos todo limpio, donde tenemos sonido. Este es su casa, este es su alfolí. Usted no da sus diezmos a la radio, no manda sus diezmos a Enlace Televisión, usted no manda sus diezmos a su país allá donde usted, no, porque allá no es su casa donde usted se está alimentando espiritualmente. Este es el lugar donde usted dice: yo voy a obedecer a Dios en este lugar y voy a cumplir mi parte de obediencia dándole a Dios para que este lugar siga abierto y nosotros podamos predicar el evangelio e invitar muchas personas a adorar a Dios. Número 2, ¿para qué son los diezmos? Para que haya alimento, ¿dónde? En la casa de Dios. Para que haya energía, para que haya agua, para que haya luz, para que haya sonido, para que haya unas personas que nos puedan enseñar, para que haya un salón de niños donde los niños puedan aprender la palabra. Entonces, Dios mismo fue el que estableció que tú y yo somos los llamados por Dios a traer el alimento ¿a dónde?
a la casa de Dios. Es nuestra parte. Y luego la tercera pregunta dice, ¿cómo serás bendecido como resultado de darle a Dios el diezmo que le corresponde? La respuesta es que Dios va a abrir ¿qué? Las ventanas de los cielos y va a derramar sobre tu vida, sobre tus negocios, sobre tu familia, bendiciones hasta que sobreabunden. Pero no solamente eso, sino que dice que Dios va a pelear contra el devorador para que no se devore tus finanzas. Muchas personas dicen, oiga, tanto trabajar y no tengo nada. Yo vine a este país pensando que iba a hacer dinero y me la paso solamente de cheque a cheque y no me alcanza. ¿Y sabes por qué no te alcanza? Porque no te has decidido obedecer a Dios en lo que Él te dijo que deberías obedecerlo. Y cuando nosotros obedecemos a Él, Él mismo se compromete. Él dice, yo reprenderé por vosotros al devorador. Hay muchas familias que tienen un devorador comiéndose su economía. Se la pasan endeudados, fracasados económicamente, tratan de comenzar un negocio y se les acaba, no tienen clientes, se les roban las herramientas y la gente dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Oye, abre los ojos, escucha lo que Dios dice. Hay un devorador que se está devorando el esfuerzo, tu propio trabajo. ¿Por qué? Porque tú no te has decidido a obedecer tu parte del pacto con Dios. Tú le dices, Señor, bendíceme y ayúdame. Dios dice, sí te voy a bendecir, pero quiero que tú seas fiel en lo poco y en lo mucho te va a poner Dios. Dios va a reprender al devorador. Mire, es tan sencillo como esto. Dios nos dice, si tú te pones bajo el paraguas de mi protección, yo voy a protegerte que nada suceda a tu vida. Dice ahí, dice, reprenderé al devorador, dice, y miren lo que dice ahí, y no destruirá el fruto de tu tierra. Y dice ahí, y vuestra vid y vuestro campo no va a ser estéril. Cuando tú dices, Señor, yo me voy a poner bajo el pacto de bendición tuyo y voy a obedecerte, Dios mismo es el que dice, yo voy a pelear por tus finanzas y por tu vida. Pero como esto es una decisión personal, en esta iglesia no estamos diciéndole a nadie se le cierran las puertas. Tú puedes venir a esta iglesia y no es un requisito para la salvación. Es un compromiso tuyo con Dios, el obedecerle a Dios en sus días. Pero tú mismo puedes decir, ¿sabes qué pasó? Yo voy a venir a la iglesia, yo voy a asistir, me gusta colaborar, pero eso del diezmo no es para mí. De vez en cuando yo pongo unas moneditas ahí, $1, y es tu decisión. Pero tú mismo es el que decides estar bajo el pacto de protección de Dios o no, porque es algo que nosotros decidimos. ¿Amén? Yo puedo dar testimonio de la bendición que hay cuando nosotros decidimos obedecer ese mandamiento divino, eso que Dios ha dejado establecido. Yo soy una mujer que nació en un hogar cristiano y desde que tengo uso de razón vi a mi padre ser un hombre amoroso a Dios, servidor a Dios, a la iglesia, y siempre vi el buen ejemplo de mi padre, cómo él creía en el obedecer el mandamiento de Dios y siempre fue un hombre fiel con sus diezmos. Y fue algo que yo en mi vida, al paso de los años, yo fui viendo y eso fue quedándose grabado en mi mente y mi corazón. Como dice mi esposo, cuando yo empecé a devengar mi salario, yo empecé a sentir que así como mi padre había sido fiel a Dios y yo había visto la bendición de Dios en mi casa, en mi hogar, yo quería lo mismo para mí. Yo quería ser obediente a ese principio divino, porque esto no es algo que se inventó una persona X, es algo que el mismo Señor estableció como una regla para la bendición. Y yo empecé a dar mi diezmo y a ser fiel, y así mi esposo y yo hemos procurado ser fieles a Dios y hemos podido ver que nuestros hijos aprendieron eso de nosotros. Y yo me gozo tanto y le doy tantas gracias a Dios cuando yo puedo ver a mis hijos que trabajan, que se esfuerzan, que luchan, siempre están pendientes de ser fieles a Dios con sus diezmos y con sus ofrendas. A veces nosotros, el enemigo nos hace pensar que no hay problema, que no pasa nada si yo no doy al Señor lo que le corresponde. A veces parece como que diezma, que si yo no diezmo, no sucede nada, eso no pasa nada,
Dios, sí, solamente pensamos en que Dios es amor, Él sabe, yo tengo muchos gastos, siempre ponemos pretextos y creemos que no sucede nada. Pero con una ilustración quiero mostrarles algo. Hace mucho tiempo nosotros con mi esposo anhelábamos ir a conocer las cataratas del Niágara en Canadá y por mucho tiempo soñábamos y hacíamos planes y decíamos y cuando podamos y en algún momento empezamos a planear, a ahorrar y a hacer un propósito para ir a conocer ese lugar. Logramos hacer nuestro ahorro, yo estaba muy contenta, muy emocionada con haciendo planes, qué vamos a hacer, qué ropa me llevo, será que está muy frío, será que no, bueno, en fin. Y el encargado de lo que era el hospedaje era aquí mi amado esposo. Entonces él por internet empezó a buscar a ver dónde nos íbamos a hospedar, que no fuera muy costoso, pero que estuviera bien ubicado, que fuera bonito, bueno, en fin. Cuando me dice, listo Sarita, tengo el hotel, hermosísimo, mira, te voy a mostrar las fotos. Y me pongo a ver yo las fotos y claro, wow, hermoso, se veían esas habitaciones grandes, iluminadas, hermosas. La vista por la ventana era hacia las cataratas. Eso, mejor dicho, ese hotel me deslumbró. Me enamoró, dije, no, este esposo mío tan maravilloso, no, mejor dicho, se ganó el cielo conmigo. Y nos fuimos felices, yo iba encantada, yo dije, no, la voy a pasar delicioso, ese hotel está increíble. Bueno, cuando llegamos al hotel, oh, ¿cuál fue mi sorpresa? No era como parecía. Cuando yo entro al hotel, nomás la entrada era lo más sucio, desordenado, la habitación nada que ver con la foto que yo había visto. La vista no era ninguna cataratas, era un parqueadero y donde la gente pasaba para allá y para acá, un ruidajo, gente que gritaba, gente que saltaba. Tanto así que yo me indispuse y le dije a John, ¿sabes qué? Yo aquí no duermo, me prefiero dormir en el carro. Y estaba haciendo un frío. Dije, me voy a quedar en el carro porque yo aquí no me quedo. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que las cosas no son como parecen. Yo puedo ver como que no pasa nada si yo no obedezco, si yo no doy a Dios lo que Él quiere que yo le dé y que no pasa nada, pero sí puede pasar cosas y situaciones que no son las mejores y las que Dios quiere para nosotros. A veces desobedecemos a Dios en este principio tan importante y nos estamos nosotros mismos bloqueando y robando nuestras bendiciones. Dios tiene bendiciones a manos llenas, pero somos nosotros mismos los que bloqueamos esa bendición. Muchas personas me preguntan, pastor, ¿usted cree en diezmar? Y yo les respondo, sí creo y me gusta practicarlo. Ustedes ven que nuestra iglesia está comenzando, pero algo hermoso es ver que cada uno de ustedes tiene esa parte hermosa de ser inversionista del reino de Dios. Yo creo que una de las personas que he visto siempre en su fidelidad es Daisy. Daisy llegó una jovencita sola a la iglesia, una iglesia que yo estuve pastoreando, y yo vi a Daisy ahí desde muy jovencita. Ella trabajaba en limpieza, ahora es higienista dental y Dios la ha bendecido mucho por su fidelidad. Cuando nosotros aprendemos a obedecer a Dios, hay resultados de la obediencia. Pero la pregunta es, pastor, ¿y qué significa eso del diezmo? ¿Qué quiere decir? Yo le respondo muy sencillamente, diezmar es la regla de Dios, es un mandamiento de Dios. Diezmar es la prueba de nuestra fe. Si tú crees que Dios es tu Salvador, también crees que Dios es tu proveedor. Y diezmar es la prueba de que nosotros estamos creciendo en nuestra fe. Porque si eres capaz de obedecer en esa área de las finanzas, vas a ser capaz de obedecer en cualquier parte. Yo creo que esa es la prueba más fuerte para algunos de nosotros. Porque decimos, ¿sabes qué? Dar mi dinero para la iglesia. No. Si no puedes obedecer en eso tan sencillo, difícilmente vas a poder obedecer a Dios en otras áreas. Así que es una prueba grande para nuestra fe. Pero ¿sabes qué? Sobre todas las cosas, diezmar es algo personal. Es algo entre tú y Dios. Es como ir a votar. ¿Me entienden? Usted no le debe decir a nadie, ni nadie le debe preguntar por quién votó o cómo no votó. Es como el salario en las empresas. A usted le dicen, usted no le diga a nadie ni cuánto gana ni cuánto le pagan. ¿Sabe por qué? Porque eso crea rivalidad entre los empleados, ¿cierto, Adrián?
Si uno le dice a una persona que uno le da trabajo por su experiencia, porque tiene más conocimiento, le puede pagar más que alguien que está comenzando. Pero si esos dos se ponen a hablar cuánto le pagan, a veces resultan con problemas con la empresa. Por eso las empresas a veces prefieren que la gente guarde solamente el conocimiento de lo que se gana entre ellos. El diezmo es algo personal, es algo entre tú y Dios. Es tu compromiso entre tú y Dios. Tú decides obedecer o no obedecer. La iglesia no te puede poner a ti o forzarte a ti a hacer algo que tú no quieres hacer. Tienes la libertad de hacerlo o no hacerlo, porque es un pacto de fidelidad entre tú y Dios. Pero, ¿qué más es diezmar? Bueno, antes de decir eso, quería comentarles algo. Esta semana, cuando estábamos con mi esposo organizando el tema y hablando acerca de esto, de qué era lo que Dios nos está hablando con respecto a este tema, yo me preguntaba, yo no entiendo por qué cuesta tanto molestia, escozor o enojo en muchas personas cada vez que se toca este tema. Y entonces siento yo que Dios habló a mi corazón y me dijo, pues el único culpable tiene nombre propio. Y el culpable de que las personas se sientan incómodas cuando se toca este tema se llama el enemigo de Dios, que tiene un nombre y es el diablo, Satanás. El enemigo de Dios no quiere que nosotros seamos obedientes a los mandamientos de Dios, porque Él muy bien sabe que cuando nosotros somos obedientes viene bendición de parte de Dios. Así lo dice la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y si yo estoy convencida de que la Biblia es la palabra de Dios, yo tengo que obedecer lo que la palabra de Dios me manda, confiando en que Dios es Dios de promesas y que Él cumple su pacto con nosotros. Y el enemigo ahí está, diciéndonos al oído cantidad de mentiras con el único propósito de que nosotros no cumplamos con el Señor. Nos echa cualquier cantidad de mentiras. Pero tú, ¿por qué vas a ir a dar allá el dinero? Pero tú, ¿por qué vas a ir? Tanto que tú te friegas trabajando y vas a ir a dar allá tu dinero. O tú estás haciendo rico al pastor, porque eso es algo que se escucha muy popularmente por todo el lado. Tú trabaja y allá dándole el 10% al pastor. Y eso es el enemigo el que trae esas mentiras a nuestros oídos, porque el diezmo es simplemente algo que Dios estableció desde el principio. Si nosotros vemos en la escritura, el libro de los Génesis, cuando el Señor creó todas las cosas y creó un espacio, un lugar para el ser humano, para Adán y Eva, creó un jardín que se llama el Jardín del Edén. Él les dijo, ustedes de todo cuanto hay aquí pueden disfrutar. Ustedes pueden comer de todo árbol que hay aquí. Pero el Señor se reservó un solo árbol que estaba en medio del jardín, ¿verdad que sí? Se reservó un arbolito. Mientras que Adán y Eva respetaron y obedecieron eso, el Señor había dejado para sí. Todo estaba bien, Adán y Eva andaban por el jardín sin problema, hablaban cara a cara con Dios, el amigo de Dios, estaba todo bien. Pero precisamente le ocurrió al enemigo de Dios, a Satanás, representado en de la mujer, y le dijo, no se toca, come ese árbol, ese también aquí ustedes pueden comer de ahí. Decidió desobedecer a Dios y fue y le pegó el mordisco a ese fruto. ¿Y qué pasó? En ese mismo momento la comunión que ellos tenían con Dios se rompió, se creó una barrera. Entonces así mismo pasa con nosotros, cuando nosotros le escuchamos las mentiras al enemigo y creemos en todas las falsedades que él nos dice y hacemos caso a lo que el enemigo nos dice, nos estamos privando de cosas grandes que Dios tiene para nosotros. El diezmo simplemente es dar el 10% de lo que Dios me permite ganarme en el fruto de mi trabajo. No es de todo lo que el bruto, ¿sí se dice así? El gross income, la entrada bruta. Es lo que yo recibo neto. O sea, un ejemplo, si yo me gano $500 en la semana, mi diezmo para Dios son $50.
no es más. No tengo que dar de lo que me quitan el gobierno, de lo que me quitan de impuestos. No, eso es la ganancia de lo que yo amo. De lo que recibe, diezmo de lo que no recibe. Si de pronto yo tengo una nuera hermosa y la nuera me dice, suegro, usted es el suegro más hermoso, más especial, yo lo quiero mucho, suegro, mire, yo le voy a dar $100 a usted, suegro, porque quiero, y yo le recibo ese regalo a Daisy. Pregunto, ¿yo debo diezmar de ese regalo? Yo considero que sí, porque de todo lo que represente una ganancia, algo que es para mi beneficio personal, yo debo darle a Dios, devolverle a Dios lo que le pertenece. Entonces, todo lo que usted recibe, si mi abuelito allá en México, en Colombia, dice, John, te dejé una herencia de $10 millones, y yo todo feliz voy y recibo mi herencia, ¿debo yo diezmar esa herencia? Claro que sí. De todo lo que Dios me da, yo tengo que aprender a ser agradecido con Dios, y la bendición va a ser para mi vida. Se lo voy a poner como un ejemplo. Un misionero se fue a predicar el evangelio y llegó por allá a un lugar donde había muchos indígenas y les enseñó esta palabra a los indígenas y les dijo que ustedes tienen que aprender a darle a Dios lo que corresponde. Los indígenas dijeron, qué enseñanza tan hermosa. A la semana siguiente, el día sábado, bien temprano en la mañana, empezaron a golpear la puerta. ¡Bum, bum, bum, bum! ¿Quién es? Tenía uno de esos indígenas con su flecha, con su arco, todo contento. Traía un pescadote grandote así de grande. El misionero se despierta y le dice, oiga, ¿qué me estás despertando? Dice, es que traía un pescado. Oiga, ahora ven a tu invita y el indígena le dije, este es mi diezmo para Dios. El misionero le dice, si este es tu diezmo para Dios, entonces ¿dónde están los otros 9 peces? ¿Dónde los tienes? Dice, no, esos están en el río. Ahorita voy a dar, pero primero quiero asegurarme de dar a Dios lo que le corresponde, porque Dios es primero. ¿Amén? Así es nosotros, cuando nosotros decimos siempre es poner a Dios en nuestra finanza en primer lugar, y eso es una decisión propia que nosotros hacemos delante de Dios. ¿Amén? Hay alguien, un personaje que yo creo que todos aquí hemos escuchado mencionar porque es muy famoso aquí en este estado. El nombre es Martin Luther. ¿Cómo él? Todas las calles se llaman así. Martin Luther King. Él fue un hombre temeroso de Dios, ustedes lo saben, y él dijo algo muy cierto que me llamó la atención. Él dijo, los cristianos deberían convertirse 3 veces. ¿What? ¿Cómo que? ¿Cómo así 3 veces? ¿Cómo así? 3 veces. Una conversión debe ser de la mente. Segunda, una conversión del corazón. Y tercera, y que a lo mejor no nos guste mucho, una conversión de nuestra billetera. Porque a veces nosotros queremos estar en la iglesia. Me voy a bautizar, pero la billetera por fuera. Queremos estar en la iglesia, queremos cantar, queremos colaborar, queremos venir los domingos y todo muy lindo, muy bien. Pero a la hora de entender este principio tan básico, tan importante y tan sagrado para Dios, ya no nos gusta tanto. Esto no es conmigo, ya no me gustó, patitas para que lo hacen. Pero Señor, quiero llegar a porque se trata de entender y de hacer las cosas con entendimiento y con el corazón, no por obligación, porque como decía John al principio, no se obliga a nadie, ni siquiera Dios mismo está obligando a nadie. Es algo que deben hacer razón porque amamos a Dios, que queremos obedecerlo. Y además, el pilón es que, aparte de que obedecemos a Dios, el Señor nos promete bendición. Ahora, no malinterpretemos. Hay gente que dice que cree que están como
que tú seas obediente. Y si tú entiendes que obedecer trae consigo una bendición de parte de Dios, pues qué mejor. Dios es un hombre, Dios no es un hombre para mentir, ni es un hijo de hombre para que se arrepienta de lo que promete. Así que no tengamos temor. La Biblia dice que lo probemos en eso. Si Él no abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Pruebe a Dios. Es la única forma en la que Él nos permite que lo probemos. Probémoslo. ¿Qué tal si yo empiezo a obedecer con mi corazón, con fe, y empiezo a ver qué resultados obtengo yo de parte de Dios? A usted le van a pasar cosas buenas, hay resultados hermosos, hay beneficios espirituales y físicos cuando nosotros decidimos obedecer a Dios. Y yo puedo contarles 4 que yo veo importantes en la palabra de Dios como un beneficio, como un resultado de darle a Dios. Número 1, diezmar es una evidencia de tu madurez en la fe. Cuando una persona es capaz de obedecer a Dios en esa área de las finanzas, es capaz de obedecer a Dios en cualquier área en su vida que le mande Dios. Diezmar es, el diezmo y la fe es algo que está conectado. Es algo que está conectado. Tú no puedes decir, es que yo solamente tengo fe cuando Dios me va a sanar, pero no tengo fe con respecto al diezmo. No, tú no puedes decir, es que yo tengo fe que Dios murió en la cruz por mí y me salva, pero yo no quiero creer esto. No, la fe es una fe completa. Si creemos en la palabra de Dios, creemos todo o no creamos. ¿Me entiende? Si yo creo en lo que dice la Biblia en Génesis, que Dios creó el universo, también debo creer esto que Él dijo y estar dispuesto a obedecerlo. Entonces, número 1, es una evidencia de que hay madurez en tu fe. Número 2, el diezmar me acuerda de que Dios es el dueño de todo. Mi trabajo, mi familia, mi esposa, mis hijos, todo Dios es el dueño y por su misericordia Él me permite administrarlo. Entonces yo soy un mayordomo de Dios. Dios me confía a mí las cosas porque cree que yo soy fiel en lo que Él me da. Número 3, diezmar es la prueba de que Dios puede confiarme mucho más. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pone Dios. Entonces Dios dice, voy a probarte si puedo confiar en ti, en esto que te estoy dando. Nosotros a veces oramos, Señor, permíteme ganarme la loto y que si me gano $100 millones que está esa lotería, yo te voy a dar el diezmo. Y Dios dice, te di $10 y no fui capaz de darme $1. Ahora, ¿qué será si te doy más? Dios dice entonces que yo tengo que aprender a ser fiel en lo poco para que Él me pueda poner a mí en lo mucho. Y el cuarta enseñanza que yo veo aquí en esta enseñanza de diezmar es que diezmar me ayuda a enfocarme no solamente en lo mío, sino en otras personas. Mire, es hermoso ver que un grupo tan pequeño pueda ser tan bendecido y bendecir a otras personas. El domingo pasado vino una misionera de África, vendió todas sus cosas aquí en Georgia y se fue a África a comenzar un orfanato para niños. La iglesia ahí en Roswell le dio una ofrenda y ella me mandó un mensaje y me dice, pastor, iglesia más grande que esta, nunca me han dado una ofrenda tan hermosa como la que ustedes me dieron. Entonces, qué hermoso ver que hay un pueblo que tiene un corazón generoso y dispuesto a bendecir a otros con el amor de Dios y la palabra de Dios. Yo quisiera hacer una pregunta y me gustaría que algunos de ustedes me respondieran así rapidito. ¿Por qué creen ustedes, habiendo escuchado esto que hemos dicho hasta aquí, por qué creen ustedes que debemos diezmar? Bien, muy bien. ¿Quién más quiere aportar algo a esto? ¿Por qué creen ustedes que es importante y que debemos cumplir con el diezmo? Muestra nuestro compromiso. Exactamente, es una manera como mostramos también compromiso con Dios y con nuestra iglesia. ¿Por qué más debemos dar nuestro diezmo? Porque es mejor 90% con la bendición de Dios y no 100% sin la protección de Dios en mis finanzas. Amén, muy bien. Hay algo bien interesante que quiero compartir, a lo mejor ustedes lo saben y si no, qué bueno fuera que si pueden investigar lo hagan. Hay un pueblo que es el pueblo
y es pueblo judío. Ellos son una nación tan próspera, todo lo que emprenden les va bien, son unos grandes empresarios, son muy exitosos. Y cuando yo empecé a investigar, me di cuenta que ellos tienen el diezmo como una manera de ser socios de Dios. Y eso les ha traído a ellos bendición. Entonces yo dije, oh my goodness, esto es como buena idea. Yo quiero que Dios sea mi socio en mi vida. Y si solamente Él me pide un 10% en la sociedad y Él pone el resto y las ganancias las reparte entre Él y yo, pues vale la pena, es un buen negocio. Entonces me dio tanta alegría y dije, Señor, ahora entiendo por qué tú has sido tan fiel con nosotros. Dios ha permanecido siempre ahí. Han habido momentos difíciles en nuestra vida, han venido luchas y pruebas, porque yo tampoco quiero pintar un evangelio de solo prosperidad, solo navegando en nubes. Bueno, no. Hay luchas, hay pruebas, hay dificultades, vienen momentos duros, pero cuando nosotros hemos sido fieles, Dios permanece fiel. Cuando nosotros le damos al Señor y somos comprometidos con Él y somos obedientes, Dios se complace en bendecirnos. No podemos ser nosotros como aquella hijita que llega donde su papá y papá, yo quiero papitas de guate, porque yo quiero papitas, compra papitas. ¿Quiere unas papas, mi hija? Sí, yo quiero. Bien. En vez de unas papas, ojalá esas megas grandes, porque la chinita come mucho. Gracias. Mira, mi amor, te traen unas de Burger King bien ricas. Qué rico. ¿Te gustan? Muy rico. ¿Están ricas? Qué rico. ¿Te gustan bastante? Muy ricas. Sí. No, son mías. Yo me las voy a comer todas. Amor, pero yo soy tu papá, yo te engendré. Toda la ropa que tienes, todo lo que tienes es tuyo. Mira, dejaste caer una papa. Pero estas papitas son mías. No me vas a dar ni una sola. Ni una sola, son mías. No. A veces somos así con Dios. Dios nos da todo lo que tenemos. Dios nos da vida, nos da salud, nos da alimento, nos da ropa, nos da un techo donde vivir, nos da un carro como movernos, nos da una familia hermosa, nos da un trabajo, Y cuando Él dice, no, mátame esto. No, Señor, ¿cómo así? ¿Y por qué? Si tú eres el dueño de todo, tú no necesitas. Esto es mío, y esto es mío, y esto es mío. Y somos egoístas con Dios. Entonces, no permitamos que el egoísmo entre a nuestro corazón con Dios. No le demos una palmadita en las manos a Dios diciendo, no, que esto es mío, quita tu mano de mi dinero, Dios. No, Dios lo único que quiere es que aprendamos a obedecerle a Él para bendecirnos más. Los que han hecho construcción saben lo que significa edificar una habitación, un cuarto, y construirlo, y poner la madera, y poner chirroc y pintarlo. Pues algo parecido. Es como construir una habitación que Dios va a llenar con bendiciones porque has decidido obedecerle a Él. Cuando tú decides obedecerle, entonces Dios dice, esa habitación nueva que tiene ahí Joel, la voy a llenar de bendiciones porque me complazco en su obediencia. Y diezmar es un círculo infinito de bendiciones. Tú te decides darle a Dios, Dios como resultado te bendice a ti, te ayuda a ti, te protege a ti, te sobreabunda a ti. Entonces cuando tú ves todas las bendiciones, tú decides, hey, voy a volver a darle a Dios, y tú le devuelves a Dios una parte de lo que Él dio, y Dios te vuelve a bendecir. Y entonces tú estás en ese círculo, le doy a Dios, Dios me bendice, yo le vuelvo a dar y Él me vuelve a bendecir. Pero es una decisión tuya si decides darle a Dios y estar en ese círculo de bendición y dejar que ese 90% que Dios te da, incluso ahí honrar a Dios con lo que Dios te da. Diezmar no es limpiar nuestra conciencia y decir, bueno, ya le di a Dios, ya me quito de encima, ahora yo voy a hacer todo lo que quiera con mi 90%. No, porque aún ese 90% tú le dices, Dios, dame sabiduría para saberlo usar. Y Dios dice, no gastes vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os hace. En otras palabras, tú le pides a Dios
sabiduría, incluso para saber administrar eso que Dios te da. Pastora, yo no puedo diezmar, es que yo no tengo. Cuando alguien viene a mí y me dice algo así, yo le puedo decir, pues tú no tienes porque no le das a Dios. El principio bíblico dice, dad y se os dará. Ya no dice, te voy a dar para que tengas para dar. Así de, o sea, Dios es un Dios que no podemos entender. Él actúa de formas que uno no comprende. Humanamente diría, no, pues yo le doy para que Él me pueda dar, porque si no tiene, con qué me va a dar, ¿verdad? Pero no, Él dice, dad y se os dará. De lo poco que podamos tener, así como la viuda dio de lo poco que tenía, cuando damos con fe, lo poco que podemos dar, Dios empieza a retribuir. Es como tan simple como una persona que siembra, no puede comprar un terrenito y pararse ahí a esperar que le dé papas cuando no ha sembrado ni una papa, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer primero si pretende que el terrenito le dé papas? Exacto, tiene que primero poner la semilla de la papa para que luego entonces le produzca papa. Así mismo es con Dios, yo no puedo esperar, no, cuando tenga yo doy. Pues es que nunca vas a tener si no empiezas a darle a Dios lo que le corresponde. Dios es experto en multiplicar. ¿Qué hizo Dios con unos pocos panes que trajo un muchacho? Los multiplicó. Entonces Dios quiere que tú le des a Él confiando que Él es el multiplicador. Pero si tú le das a Dios cero multiplicado por cualquier cantidad, ¿cuánto da? Cero. ¿Qué vas a esperar si tú le dices, Dios, ¿sabes qué? Cero, porque aquí está primero lo mismo. Voy a pagar la renta, voy a pagar el agua, la luz, los biles, el carro, la aseguranza. Y no, esto también no, qué pena Dios. Esto aquí es para ir al mall, a ir a comprarme un molcajete bien rico que quiero comer. Y me queda, no, esto tampoco Dios, porque esto es para el gas de la semana. Así que, Dios, mira, para ti, cero. Y Dios dice, está bien, si eso es lo que me vas a dar. Y cuando esperamos que Dios multiplique, cualquier cantidad multiplicada por cero, ¿qué vas a recibir? Cero. Pero la misericordia de Dios es tan grande que aún así te bendice. Aunque seamos desobedientes. Dios dice, aunque nosotros seamos infieles, Él va a permanecer fiel, porque su amor es grande, porque su amor es sublime, porque su amor va a estar con nosotros en todo momento. Diezmar es una puerta abierta para recibir más bendiciones de parte de Dios. Diezmar es el camino, como dijo Sarita en el título de esta enseñanza, es el camino a la bendición. Diezmar es la llave que abre la ventana de los cielos para que derrame Dios bendición, salud, libertad financiera. Así que yo le voy a pedir que siga orando, siga yendo a la iglesia, siga leyendo la Biblia, siga yendo a los estudios bíblicos los miércoles, siga invitando personas a la iglesia, pero también siga dándole a Dios y diezmando a Dios lo que Él le corresponde. Hoy quiero concluir diciéndole, su camino a la bendición está en su mano. Usted decide si quiere ser bendecido sobreabundantemente o no. Así que yo quiero invitarlos en esta... Dime. Yo tengo una pregunta. ¿El diezmo es lo mismo que la ofrenda? ¿El diezmo es lo mismo que la ofrenda? No, el Señor habla muy específicamente en la Biblia, traer los diezmos y las ofrendas. El diezmo es la 10ª parte de lo que Dios le permita recibir. La ofrenda es algo que voluntario. Si usted quiere dar $1 de ofrenda, délo. Si usted quiere dar 5, délo. Si usted quiere sembrar para recoger en abundancia, entonces generosamente usted da y generosamente recibe. La ofrenda es voluntaria. El diezmo, Dios mismo estableció qué es la cantidad. Y yo me he preguntado siempre, Dios, ¿por qué los ricos, tantos millonarios que tienen tanto dinero, tú le dices 10%? Y de pronto una persona que gana en un McDonald's $8 la hora, también le dices el 10%. Yo le digo, Dios, como que te equivocaste, que no. Le dices a aquellos que tienen mucho,
principio de la obediencia. Y Dios es especialista en bendecirte, multiplicarte, protegerte, cubrirte, llenarte, ayudarte y sobre todo pelear contra el devorador por ti para que no toque tus bendiciones. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Y yo quiero que usted se tome de la mano con su pareja, si la tiene ya al lado, porque esto es algo que se debe hacer de común acuerdo. Hay momentos en que la esposa dice, yo quiero obedecer, pero el esposo no quiere obedecer. Y yo le digo a la esposa, pues ore por su esposo. ¿Me entienden? Porque a veces es muy difícil que la bendición completa llegue sobre el hogar porque uno de los dos no quiere. A veces la esposa dice, bueno, Sarita, como tú ganas tu trabajo, tú diezma, pero yo de mi trabajo no voy a diezmar, con uno es suficiente. Pero no es así, porque la bendición de Dios es completa. Sarita, ahí donde la ve, es una empresaria y Dios la ha bendecido en su trabajo, pero Sarita yo la veo que ella saca su diezmo y lo da para Dios. Y yo de mi trabajo también doy con alegría para Dios. Y me gusta ver a Daisy que da su diezmo y a su esposo que da su diezmo con alegría, porque es algo, bueno, lo repito, es algo personal. Si tu esposo no quiere obedecer, ora por él, pero tú séle fiel a Dios, que por tu fidelidad Dios va a bendecir tu casa y tu hogar. Cierre los ojos y repita esta oración conmigo. Diga, en el nombre de Jesús. Dígalo alta, por favor. En el nombre de Jesús, reconozco que he pecado contra ti, Dios, porque he puesto mi confianza en el dinero y no en ti, que eres mi proveedor. Perdóname, Dios, porque me he olvidado de diezmar, pensando que es mi dinero, que es mi negocio, cuando todo es tuyo, Dios. Te pido perdón por buscar el dinero fácil, por poner mi confianza en la suerte. Te pido perdón por malgastar el dinero, por no saber administrarlo. Dios, yo entiendo que tú eres el único que da el poder y la sabiduría para hacer las riquezas. Dame sabiduría, Dios. Te pido perdón por enfocarme en las añadiduras y no en ti, Señor. Te pido perdón por no ponerte a ti en primer lugar. Perdóname, Dios, por abandonar tu casa y solo pensar en mi casa. Te pido perdón, Dios, porque sé que no puedo servir a dos señores. No puedo servir a las riquezas y a Dios. Por eso hoy decidimos servirte a ti. Y hoy hago un compromiso contigo, Dios, que de lo mejor de mi trabajo, que de mi esfuerzo, que de todo lo que tú me des, el diezmo te daré. Dios, renuncio a la mentalidad de escasez. Renuncio a una mentalidad de mezquindad. Renuncio a todo espíritu de endeudamiento. Renuncio a toda pereza. Renuncio a la pobreza. Renuncio a toda maldición generacional en mi familia de escasez. Renuncio a toda ambición personal. Renuncio a todo estancamiento y todo fracaso económico. Y hoy, Dios, yo consagro mi vida, mi familia, mis finanzas para ti, oh Dios. Y como Jacob, yo hago un voto, hago un pacto, hago un compromiso contigo, que de todo lo que tú me des, el diezmo te daré. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor si usted lo quiere.